Bueno, y seguimos en Avenida Refugio, estamos hasta las 5 de la tarde por Radio Ciudad en la 92.3 y también en Ciudad Televisión a través del canal 20 de Gigaret, acompañándolos, y estamos con visitas nuevamente en los estudios porque vamos a hablar acerca de un gran descubrimiento que se dio a conocer hace poco tiempo, que tiene que ver con fósiles de yaguareté, pero para esto él nos va a contar mejor porque además fue el director de esta investigación también. Estamos con Alfredo Zurita, él es paleontólogo de CONICET. Hola, ¿cómo va, Alfredo? Muy buenas tardes. Gracias por venir. ¿Cómo fue la investigación? ¿Cuánto tiempo llevó además descubrir estos fósiles y que el yaguareté tenía más de 10.000 años? Bueno, sí, nosotros venimos trabajando en la zona, principalmente en Formosa y en Corrientes, de hace más de 15 o 16 años. Y particularmente estos hallazgos de Formosa están ubicados sobre las barrancas del río Bermejo, muy cercanos a una localidad que se llama Villa Escolar. De hecho, fueron tan abundantes los hallazgos de estos fósiles que el gobierno provincial, el gobierno de la provincia de Formosa, decidió crear el Museo de Ciencias Naturales en esa localidad, y es allí donde se exhiben los restos fósiles, principalmente de los grandes mamíferos que habitaron Sudamérica hasta hace unos 10.000 años atrás. Ajá. ¿Y descubrieron y sabían que el yaguareté había existido hace 10.000 años o fue parte del descubrimiento en este caso? No, en realidad, digamos, si uno tuviera la posibilidad de tener una máquina del tiempo y remontarse unos 10.000, 20.000 o 30.000 años atrás, en realidad se encontraría con un panorama bastante similar en cuanto a la composición de faunas, bastante similar a lo que podemos encontrar en la actualidad. La única diferencia es que hace unos 10.000 o 9.000 años atrás, por motivo que todavía desconocemos, lo que llamamos los grandes mamíferos, es decir, mamíferos de más de 50 kilogramos, la gran mayoría de estos grandes mamíferos y todos los megamamíferos, aquellos que pesan más de 1 tonelada, más de 1.000 kilogramos, desaparecieron. Pero el resto de la fauna siguió tal cual la podemos encontrar en la actualidad. Así que era esperable que encontráramos especies con representantes actuales. Lo que sí es muy llamativo es encontrar un yaguareté en el estado de preservación que encontramos, que en realidad encontró el personal del Museo de Ciencias Naturales hace algunos años atrás, ¿no? ¿Y por qué se piensa que puede ser, digamos, que es llamativo, digamos, encontrarlo en estas condiciones? Bueno, si uno mira cualquier ecosistema, una cosa que llama la atención es que los herbívoros son las formas predominantes, ¿no? Son los más numerosos, y los carnívoros son los menos numerosos, ¿no? Y eso mismo se refleja cuando nosotros vamos a trabajar a un yacimiento paleontológico, ¿no? Donde lo que uno encuentra normalmente, en la gran mayoría de los casos, son restos de herbívoros, y es muy difícil encontrar restos de carnívoros. Para que ustedes se den una idea, en Toropí, que es otro afloramiento de antigüedad bastante parecida a lo de Formosa, en la que estamos trabajando desde hace bastante tiempo, se han exhumado varios miles de restos fósiles y solamente hemos encontrado 3 o 4 registros de carnívoros. En más de 40 años de trabajo solamente encontramos 3 o 4 registros de carnívoros, así que es bastante inusual encontrar carnívoros en estas paleoasociaciones, ¿no? Claro. Y bueno, nuestra sorpresa cuando vimos ese material fue mayúscula, no solamente porque se trataba de un ejemplar de yaguareté, de hecho es morfológicamente idéntico a la especie actual. Pantera onca es exactamente igual, no tiene ninguna diferencia. Sino el tamaño. No, sí es un poquito más grande, pero cae dentro del rango de variación de la especie actual. Sí. Pero lo que nos llamó sobremanera la atención era el estado de preservación, ¿no? Que era increíble para un fósil y para un animal que tiene 10.000 años. Claro, ¿encontraron completa el cráneo, nos decía? Está asociado el cráneo con la mandíbula y algo del esqueleto postcraneano. Y sabemos incluso que se trata de un individuo de edad bastante avanzada por el desgaste que tienen los dientes. Así que era un individuo bastante longevo en el momento que murió, ¿no? ¿Y se puede hacer alguna proyección en base al fósil y a la especie de ahora, que también está en extinción, el yaguareté, en base a cómo se ha modificado su fisonomía, cómo se ha adaptado al ambiente?
Bueno, el jaguareté en realidad es un felino que, como el puma, ingresó, que en realidad, como todos los carnívoros que habitan actualmente en Sudamérica, es un inmigrante bastante reciente, ¿no? Es un invasor holártico bastante reciente, porque esos animales entraron hace unos 3 millones de años procedentes de América del Norte, cuando se cerró lo que conocemos como el Istmo de Panamá. Ajá. Eso cerró América Central y permitió que un montón de fauna norteamericana ingrese a Sudamérica. De hecho, nosotros, cuando uno imagina algún mamífero emblemático de Sudamérica, puede pensar en un jaguareté, en un puma o en un guanaco. Pero no. Y en realidad no, son invasores que llegaron a ser, en los tiempos que manejamos los paleontólogos, en los tiempos evolutivos, son animales que hace muy poquito tiempo están acá. Cuando uno podría pensar en un mamífero representativo o que identifica a Sudamérica, podría pensar tranquilamente, por ejemplo, en un oso hormiguero o en cualquier especie de tatú. Ajá. Que es un linaje endémico de Sudamérica que hace aproximadamente más de 50 millones de años que están presentes acá, ¿no? Pero bueno, pero volviendo al jaguareté, es un animal que ingresó hace poco, pero que tiene un rango de distribución amplísimo, porque hasta el siglo XIX el jaguareté iba desde la Patagonia hasta el sur de los Estados Unidos, ¿no? Este jaguareté hay registros de jaguareté que tienen más de 300.000 años en Estados Unidos. Este registro nosotros tenemos es bastante reciente porque tiene 10.000 años. Sí. Precisamente tenemos la suerte de que tenemos datado el nivel de donde viene el jaguareté, así que sabemos que tiene 9.700 años. Y morfológicamente es idéntico al jaguareté actual. ¿Cuánto tiempo ustedes les toma el trabajo, digamos, de llegar a concretar, digamos, después de una investigación, lograr descubrir esto? Porque estaba leyendo en la nota que ustedes hace 40 años que están trabajando, digamos. Sí. Pero digamos, ¿cuánto es el tiempo cuando ustedes tienen un proyecto de investigación, digamos? ¿Cómo Lo primero que tiene que hacer cualquier científico es quemarse las pestañas para escribir un proyecto de investigación que atrape a el evaluador que va a revisar tu proyecto de investigación y que va a decidir si te lo financian o no, porque sin financiamiento no hay investigación posible. Si uno tiene la suerte de que a alguien le parece atractivo el proyecto y lo pueden financiar, entonces obtienen dinero para empezar a trabajar. Sí. Entonces, lo que hacemos usualmente son trabajos de prospecciones paleontológicas y geológicas. Entonces, si tenemos la suerte de encontrar un yacimiento importante como el de Formosa, empezamos los trabajos de prospección más afinado, en donde empiezan a aparecer los fósiles, ¿no? Y bueno, después, una vez que nosotros exhumamos o rescatamos el fósil de los sedimentos, lo que hacemos es una tarea de laboratorio, que por ahí puede ser bastante extensa, en el cual los técnicos que tenemos en el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados, o en este caso, en el caso puntual del jaguareté, fueron los técnicos del Museo Provincial de Ciencias Naturales, empiezan un proceso de preparación, de limpieza y de restauración del fósil, para que pueda ser estudiado científicamente, ¿no? Porque nosotros no podemos estudiarlo tal como lo sacamos de los yacimientos. Entonces, de acuerdo a las características del fósil, puede ser un proceso que lleve varios meses, o en el caso de los grandes dinosaurios de Patagonia, es un proceso que puede llevar varios años, ¿no? Hasta que el fósil está preparado para ser estudiado científicamente. ¿Y cómo es el trabajo en terreno, digamos? ¿Cuántas personas tienen que estar involucradas en un proyecto para que pueda resultar satisfactorio el descubrimiento? Y además ustedes se tienen que ir a quedar en ese lugar, trabajar bastante tiempo, ¿cómo es? ¿O van y vienen de acuerdo a dónde sea el lugar en el que tienen que excavar? Depende de las características y si el lugar y la cercanía o no del lugar. Acá, como estamos relativamente cerca, eventualmente hacemos campañas, lo que nosotros llamamos campañas paleontológicas de una semana. Pero yo hasta hace algunos años atrás trabajaba también con mamíferos en Patagonia, en el sur de la provincia de Santa Cruz, y bueno, eran campañas de un mes, donde trabajamos un mes exclusivamente en los afloramientos, o en Venezuela también, donde íbamos 15 o 20 días a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Se olvidan del mundo, digamos. Sí, en esos momentos sí nos olvidamos. Es que uno... Viven viajando además, tienen que ir a... Esa es una de las cuestiones más tiempo. interesantes que tiene la paleontología, ¿no? Que uno vive viajando por todo el mundo, no solamente a los afloramientos, sino porque después tenés que revisar colecciones
de otras partes del mundo. Sudamérica, y particularmente Argentina, tuvo en el siglo XIX una venta bastante importante de fósiles hacia otras colecciones. ¿Y eso es legal? En ese momento sí. Ah. De hecho, los grandes naturalistas, como por ejemplo Ameghino, Florentino Ameghino, que fue el ícono de la paleontología de vertebrado de Argentina, para poder financiarse vendió colecciones. Entonces gran parte de las colecciones están en Estados Unidos y gran parte en Europa. Claro, pensá lo que pasa con los meteoritos, por ejemplo. Bueno, exactamente. Que se han vendido, se han encontrado en Alemania, en un montón de lugares. Ahora ya está en la campaña de repatriación. Estuve en el American Museum trabajando un mes en Nueva York, y un día caminando por la Séptima Avenida en Nueva York encontré una galería. Por Estados Unidos los fósiles se pueden vender, a diferencia de lo que sucede en Argentina, que son patrimonio de Estado. Y entré a una galería porque me llamó la atención que había un fósil que valía $1 millón, y en el fondo de la galería había por lo menos 15 o 20 meteoritos que venían de acá de la zona de Campo del Cielo, a la venta en forma ilegal. Entonces me puse quise sacar un par de fotos para subirlas a Facebook. Sí. Y vino un tipo y me dijo que no se podían sacar fotos y me preguntó dónde era. Entonces le dije que era argentino y que de hecho era de esa zona, pues yo nací en San Peña. Claro. Y bueno, el tipo me dijo que los meteoritos se los vendían en forma legal, pero yo le dije, está bien, pero evidentemente estos meteoritos fueron extraídos de mi país en forma ilegal. Claro, y fueron trasladados además en forma ilegal hasta los Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, escuché casos también de meteoritos del Campo del Cielo en Japón, en Italia, en Alemania, así que tenemos nuestro patrimonio arqueológico, paleontológico, geológico, diseminado por todo el mundo, ¿no? Sí, además todo el turismo que eso atrae también, que quizás nosotros de acá viviendo en el Chaco no nos enteramos, pero vienen de todas partes del mundo exclusivamente para ver los meteoritos de ahí en Campo del Cielo. Qué tremendo. Te iba a preguntar también con respecto al financiamiento, ¿no? ¿Cómo es el trabajo hoy de un paleontólogo o paleontóloga? Porque vos también tenés un equipo, o sea, es un equipo de muchas personas. ¿Cómo es el financiamiento después de hacer lo que vos decías del proyecto, conseguir un ente que financie? ¿Y cuál es el ente que mayormente financia hoy en la Argentina? Bueno, en Argentina nosotros tenemos proyectos, básicamente tenemos 3 organismos que financian proyectos. Uno es la Universidad Nacional del Nordeste, que tiene una serie de proyectos, pero también, digamos, el grueso del dinero viene de 2 organismos, del CONICET, que tiene una serie de convocatorias anuales a proyectos de investigación, y sobre todo los proyectos más jugosos en ese sentido vienen de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que son proyectos de mayor envergadura, a los cuales obviamente es más difícil todavía el acceso, pero que bueno, nosotros tuvimos la suerte ya de sacar... ¿Pero eso es de acá, de la Argentina? De Argentina, sí, se llama, es la agencia, y digamos, el organismo que depende de la agencia que da esos proyectos se llama el FONCIT, que es el Fondo de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, y que daba proyectos interesantes de... bueno, ahora el tema con el problema de la devaluación está todo, digamos, tergiversado, ¿no? Pero eran proyectos muy interesantes que a nosotros nos permitían hacer trabajos a otra escala, porque, por ejemplo, una cosa importante que nosotros tenemos que saber, tenemos una cuestión importante relacionada a la cronología, a ver cuánto tiempo tienen esos bichos, esos afloramientos. Muchas veces, sobre todo en estos afloramientos de esta parte de Argentina, no se puede hacer carbono 14, que es lo más barato y que se puede hacer en nuestro país, ¿no? Entonces hay que utilizar técnicas mucho más complejas que no se hacen en Argentina y que implican llevar las muestras a otras partes de Sudamérica u otras partes de Europa, y que obviamente los precios están en dólares. Entonces, y para eso ustedes también se vinculan, se relacionan en redes, como estabas contando fuera de aire, con otros investigadores. Esa es la forma de trabajar, sobre todo, digamos, en este tipo de disciplinas, ¿no? Entonces nos asociamos por ahí con investigadores de otras universidades, entonces hay muchos grupos a nivel mundial que están interesados en trabajar en Sudamérica, ¿no? Entonces por ahí nos asociamos con gente de España, con gente de Alemania, con gente de Brasil, que a su vez nos hace como de puente o de conexión con otros investigadores de Estados Unidos, o directamente con investigadores de Estados Unidos. Entonces armamos como grupos de investigación ampliados, en donde en algunas ocasiones la mayor parte del dinero lo ponen estos investigadores extranjeros. Claro. Y bueno, después los resultados se publican en revistas internacionales, y bueno, ahí sí van, digamos, la publicación es
punto final de una investigación, en el cual nosotros mostramos a la comunidad científica internacional los resultados que obtuvimos a través del desarrollo de nuestros proyectos de investigación. Claro, y eso sería como la apertura o la posibilidad también a otros proyectos, a otros trabajos. Sí, de hecho sí, y aparte, digamos, yo creo hay grupos, Argentina es uno de los países más importantes en materia de paleontología, digamos. Está a nivel de Estados Unidos y muchos países de Europa. El problema que tenemos nosotros es el financiamiento, ¿no? Que ahora que es cada vez más escaso, y muchas de las cosas que nosotros usamos están dolarizadas. Entonces se nos hace imprescindible empezar a trabajar, fortalecer nuestros vínculos con nuestros colegas de otras partes del mundo, ¿no? Te iba a preguntar, ¿cómo los afecta la devaluación del dólar en las investigaciones científicas? Y es una variable casi mortal. Porque, por ejemplo, yo tengo Ustedes tienen que comprar también equipamiento. Claro, una es comprar equipamiento y otra incluso los insumos. Muchos insumos nosotros los traemos de Estados Unidos o de Europa, y lo que antes parecía algo accesible. Hay una persona que está trabajando en paleobotánica y necesita un tipo de insumos en particular. Estuvimos justamente hablando ayer y es una especie de sustancia, un líquido que forma parte del proceso de preparación de las muestras con las que ella trabaja, que sale 300 o $400. Claro. Vos lo multiplicás por 40 y es una cifra importante para nosotros. Seguro. Y eso es algo elemental. Sí. ¿Y cómo los está afectando también estos recortes de los que se habla en CONICET también en las investigaciones? No sé si lo han podido ver o en la cantidad de científicos, porque siempre se abren concursos y cada vez son de menos personas esos concursos. No sé si en este momento esto está ocurriendo aquí también. Sí, en todo el país hay una merma, se ha restringido muchísimo, no tanto la cantidad de becas, pero es algo seguramente que se va a cortar, pero se restringió muchísimo la cantidad de becarios postdoctorales que ingresan a CONICET como investigadores. Usted imagínense que hace unos años atrás llegaron a ingresar más de 800 investigadores por año a la carrera de la investigación, del investigador científico en CONICET. Era algo un hito a nivel mundial, porque nuestros colegas españoles o franceses estaban sorprendidos con cómo un país le daba tanta importancia a la ciencia y a la tecnología, en tanto incorporaba 800 personas por año al sistema científico, ¿no? Bueno, eso lamentablemente desde hace un par de años se fue ajustando, y hoy ingresa menos de la mitad de esas personas. Y a eso hay que sumarle que le están dando muy duro a las ciencias básicas, porque hay una falsa concepción de que las ciencias básicas tienen poca importancia y las ciencias aplicadas es lo que va a salvar un país. ¿Y cuáles serían las ciencias básicas? Bueno, un buen ejemplo es paleontología. Ajá. O sea, en la falsa dicotomía entre ciencias básicas y ciencias aplicadas, una ciencia básica se podría definir como aquella cuyo conocimiento no tiene una aplicación tecnológica directa. Y eso en realidad no tiene sentido, porque nadie sabe cuándo un conocimiento científico puede ser aplicado al desarrollo de una tecnología, ¿no? Pero bueno, estamos enmarcados en esa falsa dicotomía, y bueno, una de las ciencias básicas que más está sufriendo el ajuste es indudablemente el ámbito de la paleontología, ¿no? Vos estabas diciendo, Alfredo, fuera de aire también, cuánto es que le salía en su momento y le sigue saliendo al país o al Estado un científico, formar un científico. Contanos un poco sobre eso. Y sí, ustedes imagínense que cuando un chico que ingresa a las becas de CONICET en cualquier parte del país es una persona que primero estuvo 5, 6 o 7 años cursando una carrera de grado, que la financiamos todo, ¿no? Porque básicamente vienen de universidades públicas. Sí. A eso tenés que sumarle, si tienen la suerte de ingresar a CONICET, los estipendios mensuales de los becarios de CONICET, que ahora rondan cerca de 25.000 pesos, por los 5 años que está como becario del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y a eso tenés que sumarle los 2 años más de becas postdoctorales que suelen tener los chicos antes de pedir el ingreso a carrera. Eso hace una multiplicación de toda esa cifra y te va a dar un número bastante importante, y a eso tenés que sumarle todo el dinero que nosotros invertimos en los proyectos de investigación para que los chicos hagan sus tesis doctorales, ¿no? Claro, sí. Eso te da una suma bastante interesante de dinero que el país invierte, pero que luego no se ve reflejado en
nada, porque si cierran la carrera del investigador científico en CONICET, generalmente, más sobre todo en este tipo de disciplina, ¿no? Claro. Estos chicos que se doctoraron no tienen ninguna expectativa de entrar a CONICET, ¿no? Entonces terminan trabajando de cualquier cosa, o Sí. yéndose a otro país. O la Claro. expectativa ya de irse O nuevamente la expectativa de irse, o sea, como formar a doctores, exportar, subirse. como decían un colega, exportar doctores, ¿no? A otras partes del mundo. Tremendo. Alfredo, ¿qué dicen los fósiles de nosotros, de la humanidad? ¿Qué se puede investigar a partir de los fósiles? Bueno, yo durante muchos años di evolución humana en la facultad. Y realmente la evolución humana es fascinante. Nuestros primeros ancestros tienen cerca de 7 millones de años y con el advenimiento de lo que se llama paleogenética, que ahora pueden secuenciar el ADN de los fósiles, lo que me sorprende es cómo el avance que tiene el conocimiento científico en todas las disciplinas, ¿no? A la velocidad que avanza el conocimiento. Sí. Porque yo daba evolución humana hasta hace 7 u 8 años atrás y después gané el concurso en otras asignaturas más afines a lo que yo hago y mucho de lo que yo daba hoy en día es completamente obsoleto, ¿no? Sí. Así que, y bueno, lo más interesante en los últimos años es cuando empezaron a secuenciar el ADN de varios homínidos, de varios humanos que tienen entre 1.050.000 años en ese lapso. Y bueno, vemos que nuestra especie ha tenido un comportamiento bastante particular, ¿no? De hecho, en nuestro ADN tenemos, de acuerdo a las distintas poblaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, los europeos tienen, y por ende nosotros, tenemos aproximadamente entre un 3 y un 5% de ADN neandertal. Eso implica que en algún momento en nuestra historia evolutiva, Homo sapiens tuvo cruces reproductivos con poblaciones de neandertal. Pero sorprendentemente, de hace unos pocos años, se sabe que las poblaciones del sudeste asiático y de Australia tienen ese mismo porcentaje de ADN de otra especie que se denominan denisovanos, porque es una especie nueva que se encontró a partir de una falange de un dedo meñique en lo que hoy es la Unión Soviética. Cuando secuenciaron el ADN se dieron cuenta que era otra especie distinta de humano. Ah, mira. Y en estas migraciones que hizo Homo sapiens cuando salió de África, evidentemente se fue reproduciendo, cruzando reproductivamente con otras poblaciones. ¿Y en qué momento estamos de la evolución, digamos? ¿El Homo sapiens sapiens sería? ¿Y eso continúa esa evolución del ser humano o no? No, porque en realidad, bueno, hay toda una controversia, pero para que haya evolución tiene que haber selección natural. Es decir, el ambiente tiene que seleccionar a aquellos individuos que eventualmente están mejor adaptados a las condiciones ambientales de ese momento. Sí. Y bueno, evidentemente uno ve que en realidad no hay selección natural porque la tasa de supervivencia de la humanidad se ha acelerado notablemente. Sí. De todos modos, también hay catástrofes naturales en todo el mundo, aunque no son catástrofes que terminen con un país completo, pero sí, hay catástrofes. Yo creo que el papel más interesante que tiene Homo sapiens y del cual cada vez hay más evidencia es que justamente que está relacionado con lo que hablábamos de las extinciones de los grandes mamíferos de hace unos 20.000 años atrás, es que hay muchos paleontólogos que sostienen que estas grandes extinciones están vinculadas a los procesos migratorios de Homo sapiens. Es decir, nosotros actuando como un agente de extinción masiva sí. de especies, de especies, digamos, a nivel mundial, ¿no? O sea que nosotros mismos nos extingamos, digamos. Sí, el problema es que, digamos, cambio climático. Mañana vamos a hablar del cambio climático. Estamos acelerando el ritmo de extinción de muchas especies a una velocidad vertiginosa, y de hecho hace poco salió un trabajo científico firmado por varios cientos de investigadores en donde estas personas afirman que comenzó la sexta gran extinción. Ustedes saben que una cosa que nos dice el registro fósil es que cíclicamente, cada varios cientos millones de años, hay un proceso de extinción masivo. Sí, y estamos en ese. Y para algunos, este es el comienzo de una nueva extinción masiva generada sobre todo por una especie, ¿no? Que es la nuestra.
Pero bueno, el problema pero es la no se sabe qué especie es la que se podría llegar a extinguir o qué, Nosotros qué mismos. tantas especies, quizás nosotros mismos o otras especies. Sí, en el futuro nadie puede saber lo que va a ocurrir, ¿no? Mm. Lo que sí sabemos... Pero no se puede hacer una proyección. Sí, proyecciones y hay muchas. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que los ritmos de extinciones de muchas especies se aceleraron por causas antrópicas, por acción del ser humano. Y que la otra vez estaba leyendo un informe y que a nivel mundial la gran mayoría de los grandes mamíferos están seriamente comprometidos y las poblaciones de especies a nivel mundial también están seriamente comprometidas. Actualmente somos 7.500 millones de seres humanos. Yo lo veo en términos de la Tierra es un gran ecosistema, ¿no? No se me ocurre cómo un ecosistema como la Tierra podría soportar 7.500 millones de grandes mamíferos. Nosotros estamos catalogados como grandes mamíferos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema. Seguramente yo creo que las proyecciones sostienen que esto va a empeorar, digamos. Pero tiene que ver esa nueva extinción que podría darse, tiene que ver con el cambio climático, pensaba también en los proyectos nucleares que se están generando desde las grandes potencias también, o no, o hay ahí un indicio de por dónde vendría esa extinción. No, básicamente las extinciones son por pesca, caza ilegal, el ritmo, digamos, el consumo exacerbado que tiene sobre todo la sociedad occidental. Y bueno, hay estimaciones que sostienen que de acá a 40 o 50 años van a desaparecer todos los elefantes de África y todos los grandes carnívoros. Porque las poblaciones... ¿De acá a cuántos años? A 40 o 50 años. No mucho. Nada. Vos imaginate que hace 30 años atrás había en África casi 2 o 3 millones de elefantes. Y hoy en la actualidad quedan menos de 300.000 elefantes. Y por la otra ley que por día tremendo. Se matan 3 o 4 elefantes en África. Bueno, y pensaba en también las mismas, las plantas también, estamos siendo... Sí, la deforestación. Sí, la deforestación ni hablar, es parte de... Y que eso atrae conlleva... inundaciones y un montón de otras cosas, digamos, que Claro, también eso. trae aparejado... Sí, la otra vez vi una foto satelital del Impenetrable, una foto aérea, con los parches de deforestación que hay, y son increíbles. Básicamente estamos arrasando con este planeta. Sí. Así que por ahí tal vez uno podría considerar al ser humano como El un gran factor de depredador. extinción. Así como Sí. hace 65 millones de años creemos que fue un meteorito que cayó en la península de Yucatán, en México, la que extinguió, digamos, a gran parte de la diversidad, uno podría interpretar que el ser humano puede ser un factor de extinción masiva, ¿no? En este tiempo. En este tiempo, sí. Y seguramente lo será si seguimos este ritmo de degradación de la biodiversidad. Bueno. Qué tremendo. Sí, Tenemos... se queda con... Sí, viste, te quedas así como... en helada. silencio porque no sabes qué... Claro. No, pero ¿Qué está bueno pensar? también de decirlo a esto, ¿no? Porque hay que tomar conciencia sobre todo. Tenemos ahí un video de lo que es el lugar donde encontraron los fósiles del yaguareté en Toropí, ¿no? Esto quería mostrar. Me parece que está bueno. Ustedes estuvieron en toda esta... ¿qué son? Es a la vera del río Bermejo. ¿Es No, esto? lo que estamos viendo acá Blancas. son los afloramientos que Ah. están unos 10 kilómetros al sur de la localidad de Bellavista, Sí. en Ajá. Toropí. Sí. Esos son los afloramientos que yo te mencionaba, que los tenemos datados son un poco más viejos que lo de Formosa, porque tiene entre 35.000 y 50.000 Ahí se ve el trabajo, años. sí. Y ahí lo que estamos haciendo es rescatar la mandíbula de un perezoso gigante. Ujú. Claro. ¿Y han encontrado también otros animales? ¿También plantas? No sé. Sí, digamos, los registros de vegetales en este tipo de sedimentos están limitados a el polen de las flores puede fosilizarse, Ajá. entonces queda dentro del registro sedimentario. Y también las plantas tienen otro tipo de estructuras, como para que la gente entienda, como granitos de arena,
Sí. y que sirven, también se fosilizan, se preservan en el registro y también nos permiten inferir junto con el polen qué comunidades vegetales habitaban junto con esos animales, ¿no? Entonces, con el estudio paleobotánico y el estudio de los animales que aparecen, podemos reconstruir un escenario bastante completo de cómo fue la vida, tanto en Toropí como en Formosa hace unos 30.000 años, y en el caso de Formosa hace unos 10.000 años atrás. Hay quien dice que si se extinguen las abejas, también se extingue el ser humano, la humanidad. Y bueno, en No sé si realidad, es verdad digamos, eso. todos los organismos en un ecosistema están interconectados. Entonces, la Sí, desaparición eso es de lo que una especie- quería preguntarte cuando dijiste de los elefantes, por ejemplo, ¿no? Que no nos queda nada. 40 años Sí. pasan volando. ¿Qué pasa luego de que se extingan los elefantes y todos los carnívoros que estabas diciendo? Eso está bastante bien estudiado en ¿Qué ecología va a y es un suceder, por fenómeno ejemplo? que se llama de extinción en cascada, porque, por ejemplo, en el sur de África se probó, por cacerías, hubo una extinción local, desaparecieron todos los elefantes de un parque nacional, de una zona, y los elefantes, en realidad, lo que hacen es modelar el ecosistema en el cual viven. Son animales tan grandes que modelan el ambiente en el cual viven. Cuando desaparecieron los elefantes, cambiaron completamente las comunidades vegetales que vivían ahí y terminó generando un efecto de extinción en cascada de muchos otros animales que no estaban adaptados. Murieron los elefantes, entonces, por ejemplo, aparecieron pequeñas zonas boscosas, reemplazando a las sabanas, porque los elefantes son grandes destructores de árboles. Claro. Entonces cambió el ecosistema y desaparecieron, también se extinguieron en forma concomitante un montón de otras especies que estaban adaptadas justamente a los ecosistemas que generaban Los elefantes. los elefantes, ¿no? Es una buena muestra de cómo la desaparición de un organismo, de un ecosistema, puede afectar a muchas otras especies, claro. Sí, sí, Tremendo. tal cual. Bueno, Tremendo. creo que quedan muchas cosas para hablar, pero ya se nos termina el tiempo también. Desde ya te agradecemos mucho, Alfredo, que hayas venido, que nos hayas contado cómo es el trabajo, ¿no? de las personas que hacen paleontología en nuestra región, que son nuestros científicos que viven en nuestra región, que además viajan por todo el mundo mostrando sus investigaciones, y lo importante que es que se difunda este tipo de iniciativas, porque la verdad es que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, capacitarse, estudiar y poder trabajar de eso. Así que bueno, te agradecemos mucho y un gran saludo a todo el equipo. Además, no sé si los querés nombrar también ahí a quienes te acompañan. Sí, bueno, antes que nada agradecerles por la posibilidad de difundir esto. Yo creo, mi equipo y yo estamos convencidos de que, y por suerte en eso CONICET tiene una iniciativa bastante proactiva, de que también, así como generamos papers que leen los científicos, porque están escritos en un lenguaje bastante técnico, también tenemos la obligación de difundir nuestras actividades a la sociedad en su conjunto, ¿no? Así que, bueno, siempre aprovechamos este tipo de oportunidades para hablar, para que la gente conozca lo que hacemos, en definitiva, en qué invierte su dinero cuando paga los impuestos. Claro. Y bueno, es bastante, trabajamos mucho con las escuelas. Sí, claro. Entonces los chicos, cuando la gente se entera de todo esto, siempre quedan fascinados, ¿no? Sí, hay una fascinación. sí, totalmente. Porque se les nota la pasión cuando ustedes lo cuentan. Sí, Yo los totalmente. invito a todos a que vayan a conocer el Museo Paleontológico, que está en Bellavista, y el Museo Paleontológico está en Villa Escolar, en Formosa, porque realmente cuando la gente entra a ese lugar y mira los restos de un elefante que vivieron acá en el Chaco hace 20.000 años atrás, realmente se asombra, ¿no? No solamente los elefantes, pero hablo de estos enormes mamíferos. Claro. Y mucha gente nunca se imaginó que estos grandes animales también habitaron nuestro suelo. Claro. Y sus restos fósiles aparecen muy frecuentemente cada tanto, ¿no? Gracias, Alfredo, por Gracias a venir. ustedes. Volará a Saturno, después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae. Soy de la ciudad con todo lo que